Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuando con el estudio de hace 2 semanas que comenzamos. En Romanos 12:2 vamos a leer el día de hoy para dar continuidad al estudio de Eres un cristiano maduro. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2 en el nombre de Jesucristo: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre, Santo Jehová de los ejércitos. Oh Señor, te damos la gloria una vez más, un día más, y te pedimos que en esta hora que tú vas a impartirnos la palabra a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, estemos, Señor, prestos para ponerla en obra. Y asimismo glorificarte, Señor, al cumplir tu voluntad, Señor. Te pedimos también por los huérfanos, viudas, ancianos, por todos los que están padeciendo por cualquier enfermedad, cualquier aflicción en esta tierra, pero sobre todo por tu iglesia, Señor. Tú sabes que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y se está levantando contra nosotros, pero tú estás, Señor, alrededor y en nosotros guardándonos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. Hemos estado estudiando sobre el crecimiento espiritual, sobre la madurez cristiana, sobre la importancia del mismo, sobre el efecto que hay de ese crecimiento en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como congregación. Nuestra familia también de sangre reciben consecuencias de alguien inmaduro o de alguien maduro espiritualmente. Recordábamos también personajes de la palabra de Dios, sobre todo el maduro de maduros. Desde su adolescencia podemos ver su testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la altura que el Espíritu Santo está llevándonos a alcanzar algún día. Y ese día falta ya muy poco, mis hermanos. El encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires, y ese encuentro nos ha de transformar y nos va a mostrar esa gloria perfecta en nosotros solamente por la gracia de Él. Y el día de hoy, hermanos, recordando sobre las evidencias de nuestra madurez, que debemos también saber qué pensamos, qué sentimos y cómo actuamos, porque este tipo de situaciones, de decisiones en nuestra vida diaria, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos, bien, están involucradas con la madurez de cada uno de nosotros. Y recordando también lo que es la madurez cristiana, es que nuestras decisiones, nuestras acciones estén armonizadas con la voluntad de Dios, pero no solamente en hecho, sino en pensamiento y en sentimiento también. Y para armonizar nuestras decisiones con la voluntad de Él, debemos de tener nosotros algo por parte de Dios para tener como herramienta básica como para nuestro crecimiento, y eso es su voluntad escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Porque si yo quiero madurar, quiero crecer espiritualmente y quiero armonizar mi voluntad con la voluntad de Dios, ¿qué tengo yo para eso? Su voluntad escrita. Y para eso, hermanos, vamos a estar viendo varios puntos. Como le decía, que el estudio se toma de otros estudios, sobre todo de la palabra de Dios, y principalmente de un libro de John MacArthur sobre las llaves del crecimiento espiritual, algo así se llama el libro. Y dentro del estudio que hay en ese libro, recordamos también de lo que viene siendo la Biblia para cada uno de nosotros, y lo que es en sí la Biblia, aunque usted y yo no creamos que es la Biblia así. La Biblia, primer punto, es inagotable, inextinguible y transmite vida. Debemos de recordarlo. La Biblia está viva, primeramente. Debemos de tener nosotros de memoria que la voluntad escrita de Dios está viva y es nueva también. En cada generación, en cada época que estamos viviendo nosotros y las que han vivido en el pasado, demuestra la palabra de Dios su vida, su vitalidad y su pertinencia. También sus riquezas tenemos nosotros de memoria, que son inagotables y son de profundo, difícil conocimiento. Es difícil nosotros tratar, hermanos, de comprender a Dios, pero sí conocerle. Saber todo, dominar toda la palabra de Dios es imposible. Usted puede leer un versículo, puede leer un capítulo, el mismo si quiere cada día, pero Dios le va a estar hablando cada día algo más de iluminación, no revelación, sino iluminación, para comprender y conocer un poco más de ese versículo o de ese capítulo, y así estar conociendo un poco más a Dios. A pesar de las épocas que ha existido el ser humano, hablando de la edad antigua, media, moderna, contemporánea, etcétera, la palabra de Dios sigue viva. La han tratado de destruir, la han tratado de matar, pero sigue viva. Todavía vemos esta generación, aunque sea una generación
principalmente atea y que vaya contra la voluntad de Dios, totalmente desarmonizada a la voluntad de Dios y buscando armonizar su voluntad y las leyes sociales y aún la religión, y aún como pastores llegan a decir, pseudopastores, que es necesario que la palabra sea actualizada, no es cierto, porque tratan de moldear la voluntad de Dios a la voluntad del hombre, y eso no es la palabra de Dios, la meta, el objetivo para lo que lo envió Dios. Al contrario, nos ha dejado la palabra escrita para transformarnos a nosotros, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y han pasado generaciones y vemos que también los libros de escuela, los libros de secundaria, prepa, universidad, ya son anticuados muchos de ellos. Son anticuados en las universidades cada año, cada semestre, según pasan los tiempos. De cuando estudió mi hermano la misma carrera que estudié yo después, los libros son diferentes. Ediciones cambian. Y aún mismo lo que decían algunos puntos científicos han cambiado ahora con nuevas teorías, recordando que la ciencia es imperfecta. Dicen que es perfeccionable, pero nunca va a llegar a la perfección. Pero la palabra de Dios es perfecta en sí misma y vemos que no es anticuada. Estemos hablando del siglo I o el siglo XXI, sigue siendo la manera en que habla de un modo perspicaz y de un modo concluyente. Así es. Nosotros no caemos a filosofar. Nosotros creemos y decimos lo que dice la Biblia, porque esa es la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, no la voluntad de un grupo que tenga deseos carnales de algún tipo. No, esta es la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos queremos hacer la voluntad de Dios. Nos ha dado ese nuevo corazón. También recordando que está viva, que tiene esta vida, la han tratado de destruir, la han tratado de matar y sigue viva a pesar de todo. También, como está viva, discierne los corazones. Al leer la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, inclusive un estudio, una predicación, pero hablando aquí lo que es la palabra de Dios, cuando el Señor nos habla a través de sus escrituras, entendemos y comprendemos lo que es que discierne sus corazones. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos dice misma que está viva. Y el efecto que hay en nosotros, aún en un muerto, ¿sí? Lo que hay es discernir el corazón, la intención, los pensamientos mismos. Y esto teniéndolo nosotros en cuenta, recordamos cuando nosotros éramos inconversos, o aún ahorita, el grupo de personas inconversas, o hablándolo principalmente también, porque es un estudio de cristianos sobre la madurez, el cristiano inmaduro que se aferra a su pecado, que se aferra a seguir con ese estilo y tipo de vida, en vez de buscar madurar como es la voluntad de Dios, por eso no lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque revela exactamente la Biblia lo que somos, ni más ni menos. Y alguien que está aferrado en sus pecados no quiere leer la voluntad de Dios, ni escucharla. ¿Por qué? Porque le va a decir la verdad. Y esta verdad es absoluta. El que es pecador es pecador. Y el que es santo es santo. Hermanos, es viva, tiene vida y también da vida. La Biblia transmite vida hacia nosotros. La Biblia y los pensamientos humanos, mis hermanos, que andan con sus filosofías, que andan con la ciencia, con lo que quiera, no pueden impartir a nosotros vida espiritual. Ningún conocimiento, ninguna frase, ningún refrán, ni nada, una idea muy bonita, una frase de cualquier pastor, no puede impartir en mí vida espiritual. Ni las filosofías, ni las ideologías, ni todo lo que estamos viviendo en estos días de esta generación pecaminosa pueden impartir vida espiritual. Ni aunque sean de otras religiones, hablando del budismo, no tienen la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, que es Dios hablándonos y nos lo ha dejado escrito. No tienen ellos la manera de impartir una vida espiritual. Solamente siguen en sus filosofías. Lo único que puede impartir vida espiritual, hablándolo, lo que es las escrituras hacia nosotros. Nos está transmitiendo el Espíritu Santo a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, vida en nuestra vida. Podemos recordar en Santiago 1:18 de que
Dios lo que quiere, hermanos, a cada uno de nosotros, recordarnos de que nos ha dado ese nuevo nacimiento. En 1:18 nos dice, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. A través de la palabra de Dios, a través de que Él nos habló, y cada uno de nosotros tenemos a lo mejor ese versículo, esa predicación de cuando nos dio el nuevo nacimiento, a través de su palabra de verdad, nos ha engendrado. Entonces, retomando esto, vemos que la Biblia da vida. También, hermanos, más en este año que se ha escuchado mucho la palabra estrés o ansiedad principalmente, quiero recordarle lo que nos dice el Salmo 119:28. Dice, deshácese mi alma de ansiedad, deshácese mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. No dependo de la ciencia ni la medicina como los que no tienen a Cristo. Y tenemos nosotros también esa paz que nos ha dejado Cristo a través de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo hace eficaz lo que dice la palabra en nosotros y quita esa ansiedad y nos da paz según su palabra. ¿Tiene ansiedad? Lea la palabra de Dios. No voy a irme a correr. No voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. Ok, déjeselo al inconverso. Pero tristemente no maduramos y no buscamos. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? ¿Hay que buscar la voluntad de Dios? No. Estamos buscando la voluntad del hombre, la voluntad de un pastor, de un predicador, la voluntad del vecino, de la vecina. Oye, ¿tú qué haces para esto? ¿Qué dice Dios? Hermanos, tenemos que darnos cuenta, está actualizada siempre. Porque Dios es presente perfecto siempre para nuestra vida. Es el Dios eterno. La Biblia, hermanos, también estamos viendo que está viva, da vida y sostiene esa vida espiritual. La sostiene. Como dijo el puritano Thomas Watson, son las escrituras las que engendran y nutren la vida del creyente. Ya leímos en Santiago sobre lo que nos ha engendrado por la palabra de verdad Dios. Ahora, ¿qué me nutre a mí? Si usted ha nacido de nuevo hace un tiempo, unos meses, un año, no tiene el conocimiento a lo mejor, ¿qué necesita usted para nutrirse espiritualmente? La palabra de Dios. Lo que Dios nos ha dejado escrito. Primera de Pedro 2:2 nos recuerda, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermanos, un niño recién nacido, si está llorando por esa leche, cárguelo, cámbielo, hágale soniditos de gugu dada, pero no se va a calmar hasta que le dé leche, hasta que se satisfaga su necesidad de comer. No pueden comer otra cosa. Nosotros, hermanos, nos está diciendo la palabra de Dios a cada uno de nosotros, no son sugerencias. Es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Nos está diciendo Dios, no Pedro. Dios me está diciendo, no Pablo, no Lucas, ni el hermano que predica o enseña. Es Dios el que me está hablando cuando es la palabra de Él la que estoy leyendo. Y que dice que la deseemos como niños recién nacidos. Que la busquemos. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto desvaloramos esta Biblia? ¿Cuánto dejamos de escudriñar? No ojear, escudriñar. La palabra de Dios, hermanos, así como estamos diciendo de que sostiene la vida espiritual, alimenta a los creyentes. La necesitamos como los bebés que precisan de la leche, pero también debemos de buscar crecer a fin de tomar alimento sólido. No lo olvide. Hebreos 5:13 nos dice, 14, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que discernir dentro del bien y del mal. Y ahorita en estos tiempos tenemos que discernir, mis hermanos, dentro de lo bueno y lo que parece
bueno, aparentemente bueno, pero no lo es. Ahorita, hermanos, hablando de lo que está viva y que está actualizada siempre, ¿qué dice Dios sobre todo lo que nos pasa? Sobre la pandemia, sobre una vacuna, sobre una aplicación para enviar mensajes. ¿Qué dice Dios? Pero recuerda, hermanos, que también no podemos estar cayendo a lo que cae el inconverso, a estar desviando las miradas al consumador de la fe, que es Jesucristo. El enemigo se ha divertido tanto con esta pandemia del cristiano. Ahí anda con las conspiraciones mundiales, ahí anda con la política, ahí anda contra las redes sociales que nos bloquean por estar predicando, los bloquean porque están predicando de otras cosas que van en contra de los homosexuales. O sea, ahí están haciendo política y haciendo lo social. Cristo, hermanos, vino a cumplir la voluntad de Dios. Él era el maduro. Tristemente estamos viendo cuál es la voluntad de mi pastor o cuál es la voluntad de la congregación, cuál es la voluntad de mi ciudad, de mi sociedad, de mi nación. Y no, hermanos, yo les recuerdo, nosotros aún mismo como congregaciones no cerramos cuando dijo el gobierno, desde antes, cuando dijo Dios. Y no vamos a abrir cuando diga el gobierno, ni digan los pastores, ni diga la congregación. Es cuando dice Dios cuál es su voluntad. No una pandemia nos va a detener, pero sí Dios, si Él es el que quiera hacer. Pero no nos ha detenido de aprender de su palabra y llevarla a otros, llevar el evangelio. Tenemos que estar buscando cuál es la voluntad de Dios en todo. Pero estamos entretenidos, bueno, Satanás se entretiene, estamos tan distraídos, hermanos, que ya no sabemos ni qué dice la palabra de Dios, sino qué dice el mundo con sus noticias y sus fake news. Vea cómo está Satanás. Nomás manda una noticia que hay un chip en la vacuna y ahí están todos. Hermano, tiene al Espíritu Santo. ¿Cree que el Espíritu Santo es anticuado para un chip, para las redes sociales, para la constitución que se está ahora cambiando por los LGBT y todo lo que hay ahorita? ¿Cree que el Espíritu Santo ya no puede? Es Dios. Es Dios. Aun si fuera posible a los que escogidos engañarían. Pero no es posible porque tenemos al Espíritu Santo. Es que Dios me está diciendo que no me ponga la vacuna porque es un chip. Y también los inconversos y los ateos. Hay muchos que también dicen lo mismo. Y no necesitan al Espíritu Santo, fíjese. No, hermanos. Estamos cayendo a perder tiempo. Que si se pone una vacuna, que si no se la pone. Que si se abre o no se abre un templo. Que si quita una aplicación o se pone una aplicación que por tanta información valiosa que tenemos o privada, quién sabe qué tanto usan los medios de comunicación textuales, qué transmite o qué no transmite, pues cuidado. Y nos vayan a robar las riquezas, dinero que tenemos y los secretos, como si no pudieran robarlos de otra manera. Pero en fin, esa inmadurez intelectual refleja también la inmadurez espiritual. Hermanos, confíe en el Dios que también es inmutable, igual que su palabra. Estos tiempos, hermanos, el cristiano está más movido por cualquier viento, una nube sin agua. Sale una noticia nueva mañana y le van a decir que el celular esto y aquello, ya no hay que usar celulares. Y luego pasa, el mes que viene otra noticia y ahí van los cristianos a que los mueve la moda de las noticias que ven en internet, en la radio, y porque un pastor dijo o porque otro pastor dijo. No, hermanos, ¿qué dice Dios? ¿Y sabe qué le dice? Velad que ya viene Cristo. Orad sin cesar. Es tan básico. Es tan sencillo lo que es ser cristiano, hablando de lo que nos manda Dios. Conságrense, sed santos porque soy santo. Es difícil en la práctica, pero no es, Señor, ¿qué quiere decir sed santo porque soy santo? A ver, ¿qué será? Apártate del mal, ¿qué será eso? No, hermanos, perdemos tanto tiempo. A veces somos muy así, no, yo no me voy a hacer esto, no me voy a vacunar lo otro, porque va en contra de Dios. Y haces todo lo que va de Dios, entonces la voluntad de Él. Cuando nos dice ser humildes y mansos de corazón, quitar el orgullo y el rencor y la raíz de amargura. Tenemos cosas tan básicas que hemos de cambiar, pero estamos tomando nomás lo que nos gusta. Hermanos, la palabra de Dios es actual y sigue siendo Dios hablándonos a nosotros. Porque a veces ya no está sostenida nuestra vida espiritual, porque nos sentimos débiles, afanados, con miedo por todas las noticias actuales, o los recibos, o la economía, o las vacunas, o la enfermedad. ¿Por qué? Es que es nuevo esto, pero mi Dios es eterno y siempre ha sido el mismo. No hay nada que pueda alejarnos y quitarnos
de sus manos. Pues no lo siento así, no siento que me sostenga, porque te falta leer la palabra de Dios. No la estás leyendo. Estás hojeándola, pero no estás leyéndola. Cuando la leemos, aunque leas Génesis o leas Apocalipsis, Dios te está recordando que estás en las manos horadadas de Jesucristo, guardado. No la leemos, hermanos. Léala con el corazón de que quiere que Dios le dé vida y le sostenga la vida que le ha dado. Y también, y en este su punto que le voy a hablar, transforme su vida. Porque la Biblia transforma las vidas. Y si la palabra de Dios la ha dejado para conocer su voluntad y está escrita, nada que si se va la luz no la puedo, ya se desprogramó, ya se borró, entró un virus. No. Está escrita. Ahí está. Y a cualquier hora que usted abra la palabra de Dios, está el autor con nosotros susurrándonosla. Así como cuando usted ore, a cualquier hora está ahí para fortalecernos en la oración y estar fuertes para ahora sí cumplir lo que dice la palabra. Porque si no oramos y no ayunamos, podrás tener mucho conocimiento, pero no estás fuerte para cumplir la palabra de Dios. Y caeríamos, como lo que hablábamos la semana pasada, un médico con todo el conocimiento y se hizo abortero o traficante de órganos. No, tenemos que ahora cumplir la voluntad para lo que es. Transforma las vidas. Nos recuerda Efesios 4:23, Dios hablándonos, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Reformándome. ¿Cómo puedo reformarme en el espíritu, en mi mente, con la palabra de Dios? Satúrese de la palabra de Dios. Llénese de lo que es la palabra de Dios. No de predicaciones, no de estudios. Lo que es la palabra de Dios, léala, satúrese. Y en cualquier decisión, créame, que el Espíritu Santo va a estar en usted y hasta el conocimiento de Dios aquí, lo que Dios me dejó como carta de padre a hijo. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y en cualquier decisión que tenga que tomar, una vacuna o no vacuna, no tiene que estar esperando qué dicen los demás, porque todos son imperfectos y se pueden equivocar. Y es muy sencillo, dijo el hermano o la hermana. No, ¿qué dice Dios? Pero lo que haga o deje de hacer, que sea con el corazón de que estoy haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad. No mi voluntad. Porque el hombre se oculta muchas veces con la palabra de Dios para utilizarla para hacer su voluntad pecaminosa, tristemente. Muchos machistas la utilizan. Muchos rateros, pastores, predicadores que se roban el dinero de las personas necesitadas espiritualmente, la utilizan también. Hermanos, esto es para que crezcamos espiritualmente, para que seamos transformados. Una vida, hermanos, que es transformada por la palabra de Dios, es una vida que se parece cada día a Cristo. No seremos, hermanos, perfectos como Él en esta tierra, pero debe parecerse. ¿Y qué hacía Cristo? La voluntad de Dios. El Verbo encarnado. Si a lo mejor es que nunca he leído toda la Biblia completa, lo invito, pero si no la he leído completa, ¿qué hago en esa edición o algo? ¿Qué hacía Cristo? Y luego, pues hacía esto, pero primero siempre oró y ayunó para estar fuerte y hacerlo. Cristo oraba y ayunaba y leía y aprendió las escrituras, siendo que todo lo que iba a hablar era escritura. Sí, hermano, pero vuelvo a recordar, solamente lo que Dios dejó es la palabra de Él, para que no se haga confundir. Aquí lo tenemos. ¿Viene toda la vida y todo lo que habló Jesús? No. Pero lo que Dios dejó es suficiente para conocernos que somos pecadores y buscar a Cristo, que es el Redentor de cada uno de los que han creído. Pero hermanos, si nuestra mente está llena de carnalidad, de noticias, de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales que quiera, de series, de películas, de todo lo que hay, si su cabeza, su mente está lleno de eso y viene una decisión, pues está más fuerte, ¿sí?, su lobo carnal que el espiritual. Podrá saber la palabra de Dios,
pero no seas fuerte para ejecutarla. Y no lo va a hacer. No es saber, mis hermanos, no es oír la palabra de Dios, sino ser hacedores. Hacedores. Hay mucho cristiano que ahorita ya está en redes sociales, le encanta. Le encanta andar en difamaciones, o le encanta andar en debates, le encanta andar en muchas cosas, pero no los ven en las calles tocando puerta a puerta. Ahí no, porque no me ven. Hermanos, necesitamos llevar esa palabra de Dios que transforma a las casas. Sí, es una manera de hacerlo así. No, hermanos, necesitamos el evangelismo personal. No con una hora, media hora que usted, ya estudié. Esto ni es estudiar, está oyendo la palabra. Sí, está oyendo la enseñanza. Falta que la estudie. ¿Sabe qué es estudiar? De manera personal, como los de Berea. Lea Hechos. Los de Berea tienen un corazón más noble que los de Tesalónica, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que escuchaban lo iban y lo escudriñaban en las escrituras y lo confirmaban. Sí es cierto lo que predicaron estos hombres. Necesitamos tener eso, hermanos. Y sobre todo ese hecho, ese testimonio. Estudiar viene, hermanos, de ejecutar, de confirmar lo que hemos escuchado, llevarlo a comprobación. Pero si se da el mensaje, la enseñanza, y no la ejecuta, porque piensa que así dice el hermano y no dice Dios, o no cree verdaderamente que es de Dios, nunca va a crecer. Y su vida espiritual y las demás áreas va a estar también mediocre, porque nunca va a tener esa paz, porque sabe que está haciendo contrario a la voluntad de Dios. Nos ha puesto leyes en los corazones, no lo olvide, una conciencia. Y si somos salvos, es el Espíritu Santo hablándonos. El descuido de la palabra de Dios, mis hermanos, es una de las razones principales que el cristiano no crece. Y se acostumbra a que lo que diga el hermano o la hermana, lo hago. O lo que diga el hermano o la hermana, no hago. O sea, lo contrario. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, hermanos? Pero si no la leemos, si no la escudriñamos, cualquier cosa que le digan, como el cristianismo ahorita, una gran parte del cristianismo actual, como está, dicen amén a todo lo que les dicen. Ahí andan con las Biblias abiertas, ahí andan ungiendo las escobas, ahí andan de ecuménicos, andan con lo que sea, amén, amén, porque le creen al de enfrente y no son como los de Berea, que estudiaban la palabra y confirmaban lo que les enseñaban. La responsabilidad, hermanos, es enseñar y predicar de uno, hablando sobre este punto de la palabra de Dios, pero que la viva. Es cada uno responsable delante de Dios. Tiene al Espíritu Santo igual que yo, pero cada uno responsable, no importa la edad. Si has nacido de nuevo, no importa la economía, no importa el género. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está contigo. Falta el querer cumplir la voluntad de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo. Es nuestro espejo. Pero tristemente, muchos no la quieren leer o la leen con filtros como de fotografía de cámara. Usted ve las fotografías y usted les ve limpios el rostro, olvídese, sin puntitos de acné ni nada, los ve y los ve en vida y ay caray, el filtro se les fue. La palabra dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. La imagen, la altura, ¿cuál es? Cristo. ¿Cómo me mido? Con la palabra de Dios. Voltea a ver el espejo. ¿Qué dice Dios? Y te vas a estar viendo como espejo y te vas a sentir mal respecto a tu responsabilidad humana, pero bien respecto al Espíritu Santo, que nos va a consolar y nos va a ayudar a crecer y a arrepentirnos en lo que estamos mal y a confortarnos en lo que estamos bien, a fortalecernos. Cuando vemos la gloria de Jesucristo revelada en el espejo que son las Escrituras, hermanos, el Espíritu de Dios nos va transformando a esa misma imagen de Jesús. Qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios es inmutable, no ha cambiado. Como le decía desde el inicio, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, aunque la tecnología ha avanzado, aunque la ciencia se va corrigiendo y va corrigiendo sus libros, la Biblia sigue siendo perfecta. Entonces, ¿por qué no es suficiente para el cristiano a veces?
Y tristemente andan buscando ideologías, filosofías, libros imperfectos, porque no son libros inspirados por Dios, solamente la palabra de Dios. Noticias, conspiraciones mundiales. Un fulanito dice algo, otro cristiano dice otra cosa, el pastor de acá dijo una, el otro contrario. ¿Qué dice Dios? A mí qué me importa lo que dicen los pastores. ¿Qué me importa lo que dicen los cristianos? ¿Qué dice Dios? Si el ser humano es imperfecto, esto lo ha dejado Dios. No, es que no me conviene. No, porque buscamos a quien esté pensando como nosotros, en vez de buscar qué Dios quiere que hagamos. No leemos por eso, porque nos recuerda, es un espejo. El puritano Philip Henry, se lo voy a leer porque me gustó mucho lo que decía. La conversión nos lleva a la palabra de Dios, que es nuestra piedra de toque, para que nos examinemos a nosotros mismos, como en un espejo para vestirnos, Santiago 1, como nuestra regla de conducta y trabajo, Gálatas 6:16, como el agua para lavarnos, Salmos 119:9, como el fuego que nos calienta, Lucas 24, como la comida para alimentarnos, Job 23:12, como nuestra espada para luchar, Efesios 6, como consejera siempre que dudamos, Salmos 119:24, como el cordial que tomamos para reconfortarnos, como la herencia que nos enriquece. Puede ponerle pausa a este estudio, busque esos capítulos si no ha comprendido porque que es Santiago, que es en Job, de qué está hablando. Todo esto es la palabra. Está bien, hermanos, estudiar otros libros cristianos, y de ciencia también está bien, según la profesión, el trabajo, lo que sea, lo académico, pero nunca va a haber algo mejor que la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque esto me conlleva a que usemos la palabra de Dios como segundo punto para nuestro crecimiento espiritual. Estar usando la palabra de Dios, y no es nomás, hermanos, de una manera sistemática, anual, como lo estamos haciendo ahorita y que estamos ahorita en Job, a mediados de Job, capítulo 15, si no me equivoco. Hermanos, no es nomás saber o tener un sistema de lectura bíblica, sino vivirlo. Es preciosa la palabra de Dios cuando tiene ahí su rinconcito usted y está leyendo y Dios nos está susurrando. Vemos a Job y lo vemos pasajes de Job y nos vemos nosotros. A lo mejor no al nivel de Job, pero sí que Dios estaba con Job y sigue estando con nosotros. Y situaciones que podemos llegar a comprender, a ver, sí, yo también así me siento, como que Dios, ¿por qué a mí? Y Dios nos enseña. Cualquier libro de la Biblia que me mencione usted, todos los libros de la Biblia son inspirados y nos enseña a Dios a través de ellos. Cada versículo, por más que le canse las genealogías, Dios me recuerda que hay una línea mesiánica que Cristo cumplió, porque Él es el Mesías. Todo Dios nos va enseñando. Pero hermanos, para poder crecer tenemos que usar la palabra de Dios. Y para ello debemos de creer en ella, aceptando la palabra de Dios como lo que es. La palabra inspirada, infalible, no falla, inerrante, no tiene ningún error y suficiente por parte de Dios a nosotros. No dudemos de las verdades que están en su revelación escrita. No dudemos. El problema es que no crecemos porque leemos, estudiamos, escuchamos la palabra de Dios sobre algún punto y no la vivimos porque no creímos. Nada más en lo que nos gusta o en lo que podemos cumplimos. No, hermanos. Debemos estar buscando hacer la voluntad de Dios en todo. En todo. Y no es ofrendar, no es diezmar nada más. Esa es la voluntad de Dios. Pero yo, aún muerto espiritualmente, yo diezmaba y ofrendaba en las iglesias. Desde los 15 años, 14, yo diezmaba. Y fui creciendo y la economía fue creciendo y nunca dejé de diezmar. Eso no quiere decir que sea salvo. Lo que nunca pude hacer es la voluntad de Dios. Lo hacía por otras cosas, pero se pueden hacer cosas. Aquí es cuerpo, alma y espíritu. Mi espíritu estaba muerto y ahora es diferente, hermano, porque creo lo que es Dios hablándome sobre el diezmo, sobre la ofrenda, que esos temas a veces ni los tocamos por cómo está el mundo, pero es parte de la voluntad de Dios. No me voy a quedar callado también por cómo está el cristianismo, pero es parte de eso.
Hermanos, ¿cómo está su conocimiento sobre la voluntad de Dios? ¿Y cómo está su ejecución? ¿Está creyendo? ¿Está creyendo que Dios está en todo lugar? ¿Está creyendo que Cristo viene? ¿Se está apartando más del mundo? Es una prueba preciosísima lo que Dios nos ha permitido, el tener un templo cerrado, porque Dios nos está enseñando cómo estaba nuestra siembra espiritual, y no hablo de economía. ¿Cuánto antes de una pandemia había venido yo a sembrar a un altar en veladas de oración? Que vino una pandemia y se activó eso que sembré y ahora lo estoy cosechando. ¿Estamos fuertes o no estamos fuertes espiritualmente para sostener? O a un templo es quien me daba la fuerza. La palabra de Dios es la que nos mantiene vivos, sentirnos vivos, lo que acabamos de decir al principio. ¿Cuánto estamos haciendo esa revelación escrita? Estudiándola. Nos recuerda la palabra de un hombre poderoso de las escrituras llamado Apolos, en Hechos 18:24, poderoso en las escrituras. Busquemos, hermanos, estudiar la palabra de Dios. No, esto no es estudiar, le vuelvo a repetir, ahí está la enseñanza. Ahora viene el hacer nuestra parte fuera de este tiempo de estar escuchando una predicación. Ahora hay que estudiar la Biblia a ver si es cierto, o si se equivocó el que predicó, el hermano, la hermana. Y no que se predicó, se equivocó, no eran los de Berea, eran los de Tesalónica. No eso, sino el fundamento de lo que creemos, la doctrina que vaya en contra de lo que dice Dios sobre algún punto. Que no sea, hermanos, nuestro estudio superficial o inexistente de alimento sólido. Puede ser muy motivacional, muy emocional, que no lo va a encontrar realmente mucho con los predicadores que tienen esas congregaciones. Y qué bueno. Pero hay muchos emocionales, hay muchos motivacionales, pero que no hablo nada de doctrina o que no hablo nada de fundamento sólido. Puro venid a mí los que estáis, sí, cierto, es lo que quiero. Ya es tiempo de comer carne. Es tiempo de comer carne, se disfruta mucho. Físicamente, biológicamente y en el área espiritual también. Hermanos, recuerda lo que íbamos desde el inicio. Que tengamos la manera de pensar como niños sobre la maldad, pero sobre el actuar que seamos maduros, hermanos, también. Que seamos sumisos, humildes, como un niño con su padre. Las escrituras, hermanos, recuerde que van a recompensar a cada uno de los que se esfuercen por estudiarlas, por aprenderlas. Y le vuelvo a recordar, hay un instituto gratuito. Dios bendiga a cada uno de los maestros que se están esforzando por seguir con esta adaptación, darlo online, y por los alumnos. Pero sobre todo que lo estén haciendo y buscando de corazón ambos, maestro y alumno, y llevarlo en vida. No me sirve nada aprender de qué es Génesis o qué es Apocalipsis o las epístolas, lo que quiera. No me sirve nada aprender la geografía bíblica si no estoy llevando esta oración para vivirlo yo ahora y valorar lo que es la historia del cristianismo, hablando como tantos puntos, porque así va a valorar lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano y nada lo va a asustar. Dios tiene control, lo veíamos con José el soñador. Dios no tendrá control de una pandemia o de un gobierno o de una aplicación de celular. Estamos como que con mucho tiempo de ocio, creo yo. También, aparte de estudiarla, hermanos, recordando pues en el estudio que nos va a ayudar a estar presentados delante de Dios como obreros aprobados. Y ese punto del estudio, hermanos, quiero que usted tenga aquí en mente qué es lo que está haciendo usted como cristiano. El tiempo, el dinero, las fuerzas, ¿en qué lo está gastando? Debemos de recordar que nuestra vida es completamente diferente a la vida de un inconverso. ¿Cuántos inconversos ha conocido en este año leyendo la Biblia? Estudiándola, buscando qué dice la voluntad de Dios sobre algo. Y que sea de corazón, no pueden. Mateo, hermanos, 6, 24 al 34. Nos recuerda la palabra de Dios sobre el afanarnos como el inconverso. Y se lo va a leer todo.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué escongojáis? Reparad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Hermanos, congojarnos, preocuparnos de más, afanarnos. Hay dos dioses, hay dos señores, Dios y las riquezas. Estoy hablando ahorita en este punto sobre estudiar la Biblia, sobre creerla. Y posteriormente lo voy a hablar sobre honrarla, amarla y obedecerla. Con esto yo le estoy diciendo, su vida, escúcheme más, sobre todo mis hermanos varones, su vida, mi hermano, ¿qué diferencia hay con la de un inconverso? También trabajan igual que usted. También tienen deudas igual que usted. También tienen familia que Dios nos ayude para mantener también. También se enferman. También se mueren. También está una pandemia sobre ellos. También está la necesidad de la economía, sobre el techo, sobre una casa. También los vehículos se echan o también tienen que agarrar el camión. También pasan dolores de aflicción sobre la pareja, sobre engaños, sobre adulterios, tristemente, que en el cristianismo también hay. También hay traiciones en el mundo, con los inconversos dentro de ellos. ¿Qué diferencia tiene tu vida con la de un inconverso? ¿Que dices amén? ¿Que te juntas con tu familia a ver un estudio de media hora, una hora por semana, o 2 veces, o 3 veces? Hermanos, si usted está viviendo igual que un inconverso, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Tenemos que armonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. Soy nacido de nuevo, me ha dado vida. Tengo que estar buscando todos los días hacer la voluntad de Dios. El inconverso no la hace. También trabaja, sí, pero yo trabajo para la gloria de Dios. También se enferma, sí, pero yo me enfermo para la gloria de Dios. También se cura, sí, pero yo me curo para la gloria de Dios. También toca casas para pedir café a lo mejor, sí, pero yo toco casas para llevar el evangelio. Hermano, quiero que se dé cuenta, y es lo que me lo ponía Dios y me daba tanta tristeza y dolor, que tristemente estamos viviendo como si no fuéramos cristianos. Hacen lo mismo que hace un inconverso. Nace, crece, se muere porque pecó. A veces se reproduce, a veces no. Y muere literalmente. Nosotros nacimos, crecimos, pecamos y morimos y nos dieron vida nueva y estamos haciendo la voluntad de Dios ahora y nunca más moriremos. Jóvenes, tu vida, sí, todos van a la escuela. Muchos inconversos van a la escuela y van a la universidad. ¿Qué diferente hay en tu vida? Ellos juegan videojuegos y ven películas. Tú también. ¿Qué diferente hay tu vida, tu tiempo? ¿Cómo lo hemos redimido, jóvenes? En esta pandemia, ya va para 1 año. ¿Cómo redimiste el tiempo a comparación de un joven inconverso? ¿Qué hiciste de diferente? Hermanos, otras religiones rezan más si hablas de tiempo. Estoy hablando de nuestra vida espiritual.
¿Quién es tu Señor? ¿La televisión? ¿Quién te está robando? Porque no te lo están robando, tú lo estás entregando. Tus talentos, tu capacidad, tu fuerza física, tu dinero, tú todo lo que te ha dado Dios, ¿a quién se lo estás regalando? ¿A lo mismo que el inconverso lo regala? No crecemos, hermanos, por, ay, qué triste, es cierto, no he crecido. No, ahí dice, nadie va a crecer por estar conjándose. Nadie, no vas a madurar por estar. Es que la iglesia no me entiende, es que el hermano no me entiende. No van a crecer llorando. Vamos a crecer buscando la voluntad de Dios y no congojándome ni afanándome como los que no tienen. Igual. ¿Qué diferencia hay entre nosotros pues y ellos? Se preocupan por lo mismo, por las aplicaciones que roban información. Se preocupan por la vacuna igual que ellos. Se preocupan porque cierran los negocios, igual que las iglesias los toman ya como negocios, por eso están muy preocupados muchos por los diezmos. Es igualito la preocupación tuya que la del inconverso. Que la preocupación verdadera es la que hemos de tener, que ya Cristo viene y nos falta tanto. Voy a leer algo sobre un escritor hablándonos de este tiempo, recordándoles que tenemos un Señor y se llama Jesucristo y es nuestra prioridad ese Señor. No quiere decir que no trabajemos, hermanos. Tenemos nuestros trabajos seculares, tenemos familia, tenemos hijos también nosotros. Y llevamos el evangelio. Sí, hacemos varias cosas, pero no quiere decir que no tengamos otra vida o que estén descuidados. No, hermanos. Por eso le pregunto, ¿qué estás haciendo tú con el tiempo y la salud que te ha dado Dios? ¿Pura vacaciones? También el inconverso. De hecho, no, el inconverso es ni salió de vacaciones por cuidarse. Dice, hoy más que nunca, hay cientos de cosas que suplican nuestra atención y compiten por nuestro tiempo. No ha habido una era en la que un individuo ha tenido tantas opciones, y principalmente en películas y series y lo que quieras ver. Nunca ha habido tanto tiempo. Jamás pensé, hermanos, que el cine iba a caer algún día. Iba a estar mejor uno en la casa y más barato. Ahora más que nunca se nos ofrecen cientos de opciones. Tenemos que mantenernos a raya porque mi único esfuerzo real y valioso es servir únicamente ¿a quién? A Dios. Ahora, en esta era de múltiples opciones, más que nunca, tenemos que tener muy presente nuestra prioridad número 1, el propósito de para qué estamos en esta vida. Y esto no es nada más que producir mucho fruto para la gloria del Padre. Recuerde que el estudio es del crecimiento espiritual, no es de la Biblia. No es el tema de la Biblia, las santas, no es solo la escritura, no. Estoy hablando, mis hermanos, sobre el crecimiento espiritual. Es para producir mucho fruto para la gloria del Padre, no poco, mucho fruto. No es otra cosa más que conocer a Dios y tener comunión con la vid, Cristo, y a través de él producir fruto para la gloria del Padre. Y este objetivo no ha cambiado, es lo mismo ahora que hace más de 2000 años. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? No, ¿qué está haciendo el hermano o el pastor? ¿Qué estás haciendo, hermano? Te lo digo en amor en Cristo. ¿Qué estás haciendo por el Señor? Resistiendo y no pecar. Y luego, no más. Nos dejó 2 grandes mandatos a sus discípulos: ir a llevar el evangelio e ir a enseñar la doctrina. No más. ¿Cuánto estamos llevando evangelio? ¿Y cuánta doctrina estamos llevando? Debemos por eso, hermanos, estar creyendo, estudiando la palabra, honrando la palabra. Es la palabra de Dios, debemos de honrarla. Hay mucha gente que honra estatuas, hay mucha gente que honra metales que caen del cielo, dicen, y ahí están tomándose fotos y todo esto. Hay mucha gente que honraba en los tiempos de antes estatuas de la diosa de Júpiter y todo ello, y las honraban. Y ninguna de esas cosas fue divina, no lo envió Dios. La palabra de Dios la envió Dios. Es su palabra escrita, me la dejó Dios. Y tristemente la honramos menos que muchos honran algo que no es de Dios. Tenemos que honrarla.
no buscando sustituciones mundanas, filosofía, psicología, motivación, metafísica, política, diversiones, bla, 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 documentales. ¿Qué dice la Biblia? Películas, ¿qué dice la Biblia? La mayoría, si no es que todas las películas y series que han sacado de la Biblia, o aún telenovelas, no dice lo que es la Biblia, hermanos. Toman texto fuera de contexto para pegar, igual que los predicadores. Mis hermanos, hónrela, ámela. Salmo 119:97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué tiempo, qué atención, qué pasión le estamos dedicando a la palabra de Dios. Es la carta de amor de Dios para sus hijos. ¿Así la vives? Su carta de amor. Es la única carta que nos dejó nuestro Dios Padre para leerla. Soy su hijo. Es la única carta que me dejó. ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto verdaderamente podemos decir que así estamos viviendo con la Biblia? O ahí la tienes guardada y oculta para cuando se te ocurre, que cuando traes ganas. Traigo ganas de leer algo que me dejó mi padre. Hoy sí, mañana no. Nos envió a su hijo unigénito, hermanos. Creyéndola, estudiándola, honrándola, amándola. Y nada serviría de esto si no hacemos lo último: obedecerla. Obedeciéndola. No te voy a creer que amas, no te voy a creer que honras, no te voy a creer que estudias o que crees la palabra si no la obedeces. Y ahí se dividió el parteaguas de Moisés, de unos cristianos y de un grupito de cristianos. Obedecer la palabra de Dios. De nada sirve todo lo anterior si no obedecemos. Primer libro de Samuel lo recuerda, 15:22, que Dios quiere obediencia, que es mejor la obediencia que sacrificio, holocaustos. Obedezcamos, hermanos. Hermanos, Cristo viene. Y Dios quiera, y Dios quiere, no es que Dios quiera, Dios quiere, pero nosotros nos está faltando hacer en nuestra responsabilidad humana, porque Dios ha hecho todo para que crezcamos a la altura del varón perfecto. Viene un tribunal de Cristo para los cristianos. Ahí, hermanos, es pérdida o ganancia de galardones. No importa con que esté en el cielo, que no lo amas, que no quieres en un galardón para entregar a los pies. No tengo nada para entregarle. Hermano, quiero recordarle que Cristo ascendió y nos envió dones. Descubramos esos dones para seguir ministrándonos entre nosotros, no nomás yo, ministrándonos entre nosotros con esos dones. ¿Ya descubriste más de un don? ¿O te no descubres uno desde que hemos tenido estudios desde hace años? ¿Ya descubriste algún ministerio? Si no has tenido el bautismo del Espíritu Santo, no tienes ministerio. No lo tienes. Es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo. Somos reformados pentecosteses. Somos reformados pentecosteses. Sigo siendo pentecostés. ¿Ya dejaste de buscar ese bautismo? Ya deja la llenura, ni la presencia, ni sientes ni poquito de Dios. Lo que ya has crecido, posiblemente, hermano, no es de que no seas salvo, sino que te cortaron. Y por eso te quedaste ya así. Busquemos ese mismo que reverdeció la vara de Aarón. Aquellos que se sientan que han sido cortados, que les reverdezca también su vida espiritual. Como conclusión, hermanos, muchos creyentes tratan de idear algún método rápido para alcanzar la madurez cristiana, pero no es posible. Solo cuando miramos fijamente en el espejo de la palabra de Dios, contemplamos la gloria del Señor y cooperamos nosotros para que la espada del Espíritu actúe como cirujano en nuestras almas y el agua de la palabra nos limpie. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos transformará nuestras vidas y empezaremos a crecer más espiritualmente cada día. Vamos a orar, mis hermanos, y gócese. ¿Por qué? Porque ya viene Cristo, pero todavía tenemos tiempo para crecer un poquito más.
o comenzar a crecer. Bendito Padre Santo, Dios Todopoderoso, Abba Padre, Jehová de los ejércitos. La palabra se ha entregado una vez más, Señor, pero es muy poco verdaderamente lo que podemos escudriñar y alcanzar en tu palabra. Te pedimos, Señor, por los méritos gloriosos de Cristo, que el Espíritu Santo nos siga guiando a cada uno de nosotros y que lo que hemos aprendido en esta serie de lecciones sobre el crecimiento espiritual lo vivamos, Señor. Que no estemos conformes con la estatura de cristianos que tenemos, con la madurez que tenemos. Que no estemos conformes, Señor, con el tiempo que estamos dándote. Que no estemos conformes con la palabra de Dios que tenemos en nuestra mente, sino que busquemos el saturarnos de ella, el que nos saturemos de tu palabra escrita, que nos saturemos en la oración de tu presencia, de la llenura, y que en el ayuno, Señor, quitemos lo que estorba en esta carne, que toda la carne salga y esté lo espiritual más vivo, y por ello actuemos conforme tu voluntad, que armonicemos nuestra vida conforme tu voluntad y cada día podamos ver en nosotros mismos que el Espíritu Santo nos ha hecho una vez más un poco más altos espiritualmente. Que no olvidemos que no somos robots, sino, Padre, somos hijos tuyos y tenemos una responsabilidad humana. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos menospreciado, que no hemos valorado, desvalorado, Padre, tu palabra escrita. Ayúdanos, Señor, ahorita que estamos comenzando el año, a que la leamos y la escudriñemos cada día y que la vivamos, Padre. Falta poco, vienen tiempos más difíciles para tu iglesia, pero ayúdanos tú, Padre Santo, a que tu palabra siempre nos recuerde cuál es tu voluntad y el Espíritu Santo nos fortalezca para cumplirla. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén, amén.